Entonces, hermanos, yo quiero que entendamos esta mañana lo que es la iglesia primitiva. No quiere decir que eran unos cavernícolas los hermanos o otra cosa. Pásamela, hijo. Nada más la pura compu. A ver si está aquí. Es que otra vez se borró mi sermón, quién sabe por qué. Entonces, hermanos, yo quiero que entendamos esto de la iglesia primitiva. Muchos tienen una expectativa de una iglesia. Quiero hablarte sobre la expectativa que tienen muchos hoy en día. La expectativa que tienen muchos hoy en día es... Sí, aquí está. Bueno, quiero hablarte de la iglesia primitiva. Que veremos cómo es que la expectativa de muchos y cuál es la realidad en sí. Sabemos que muchos piensan que había puro amor, que no había problemas, que todo era amor y paz desde la iglesia primitiva. Así es como muchos piensan que el ir a una iglesia, el ir a congregarte, vas a encontrar puro amor o que no vas a encontrar problemas. Pero ahora quiero iniciar con las expectativas de lo que muchos creen que en las iglesias. Vamos a Hechos 2. En Hechos 2 nos empieza a relatar cómo es que fue la iglesia primitiva, cómo se iniciaron las iglesias el día de Pentecostés. Después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén. Acuérdense que ahí fue donde se usó por primera vez, donde se dio en que empezaron a hablar en lenguas, dialectos. Y en Hechos nos dice cómo es de que los partos, los medias, escuchaban cómo hablaban su idioma de ellos. Es como inició la iglesia primitiva. Pedro predicaba y 3,000 personas se convertían. Entonces, hermanos, esto marca el nacimiento de la iglesia cristiana. Todo el libro de Hechos nos habla de lo que hicieron los apóstoles. Por eso es el Hechos de los apóstoles, lo que hicieron, su trabajo que hicieron, la iglesia primitiva. Hechos 2:42, vamos. Hechos 2:42, ¿ya lo tenemos? ¿Qué nos dice? Si alguien lo puede leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Gracias. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabes cuál era el detalle de los cristianos? Bueno, lo bueno de los cristianos antes, de que toda la vida se dedicaban a evangelizar, se dedicaban a orar y Dios los bendecía con milagros. Hoy en día solamente queremos milagros y no queremos ir a evangelizar. No queremos ir a hablarle a Dios a las personas, hablarle de Dios a las personas, perdón. Ese es el problema. ¿Te imaginas que volviéramos a la iglesia primitiva? En el libro de Hechos también nos menciona que los cultos se hacían en las casas. Se hacían en las casas, se apoyaban a las personas que no tenían, que se congregaban. Pero hoy en día hemos perdido muchas cosas. Vamos a ver la expectativa y la realidad. Lo que muchos creen
que era la iglesia. Muchos creen que eran perfectos, que todo era perfecto, que nunca se peleaban, todos hacían milagros, eran completamente unidos. Muchos creen esto. Ahora, lo que realmente pasó. Punto número 1, había hipocresía. Punto número 2, había división. Punto número 3, había falsos maestros como hoy en día. Punto número 4, pecado interno en la iglesia primitiva. Ahora quiero que me acompañes a Hechos 5:5. ¿Ya lo tenemos? Dice Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Si nosotros nos damos cuenta, habla de Ananías y Zafira. Dice desde el versículo 1, dice, por cierto, hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendía, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, la iglesia en Hechos, lo que nos relata aquí de Ananías y Zafira, dice, oyeron estas palabras y expiró, murieron. ¿Por qué murieron? Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. La hipocresía y el deseo de aparentar entraron temprano en la iglesia. Ellos mintieron. Por eso yo les decía, ¿hubo hipocresía? Sí. ¿Mentiras? Sí. Ahora, al leer el versículo 5, del 1 al 8, vemos a la iglesia enfrentando problemas internos y externos. Dentro había deshonestidad. Ahora, también podemos ver que había dolores de cabeza administrativos. Eran como los tesoreros, eran como los encargados, y agarraron el dinero para ellos
Y por mentirle a Dios, al Espíritu Santo, uno de los problemas en la iglesia primitiva, murieron los dos. Entonces hubo deshonestidad y hubo también problemas administrativos. Vamos a Efesios 2:12. Y eso es algo que sucede en muchas congregaciones. Es algo que sucede en muchas congregaciones. Y quiero que entendamos bien este versículo de la Biblia, Efesios 6:12. ¿Ya lo tenemos? Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. ¿Sabes con quién es el problema en las congregaciones? No es con el hermano que te cae gordo, no es con el hermano que no toleras. Ese no es el problema. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Quién es sangre y carne? Los que están a tu lado. Sino contra principados, contra potestades, gente aconsejada por Satanás, incluyendo a los cristianos. Déjame decirte, hermano, que tu lucha no es contra los hermanos. No, es que no voy a la iglesia porque esa hermana, ¿cómo me cae gordo? Porque siempre está con su carota. Es que ese hermano me cae bien gordo porque hace cosas que no debe de hacer. Es que esos niños, ¿cómo me desesperan? No es tu lucha con ellos, ni con ninguno. Siempre, hermano, mira, yo siempre le he dicho, cuando no te congregas, qué feliz es la vida. No tienes problemas, no pasa nada. Pero empiezas a congregarte y vienen los problemas en el matrimonio, ni se diga, en la familia, con los hijos, con la mamá, con el papá, con los hermanos, en todo tiempo. Pero porque Satanás lo que quiere es verte sentadito sin hacer nada, sin que estés haciendo nada. Y ese es uno de los principales problemas en la iglesia primitiva y hoy en día. Vamos a 1 de Pedro 5:8. ¿Ya lo tenemos? 1 de Pedro 5:8, ¿qué nos dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias. Sed sobrios y orar. ¿Qué les hablaba en un principio? La oración. No esperemos a que tengamos un problema. La Biblia nos dice que seamos gratos por todo y en todo. Dad gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Si te cae mal alguien, ora por él. Si tienes rencor en tu corazón, ora por él. Ahora, hermanos, la destrucción de Satanás va a ser inevitable. Es algo con lo que vamos a luchar hasta que nos muéramos o hasta que venga Cristo. ¿Sí sabías eso? Todos los días vamos a luchar con eso. Miren, hermanos, parece chiste, pero es como en las caricaturas. ¿Sí has visto en las caricaturas que un angelito está aquí y un diablito está acá diciéndote? Pues así pasa. Satanás no puede entrar a tus pensamientos, pero sí puede aconsejarte por medio de otra persona. ¿Ya viste lo que te está haciendo? Mira ese hermano cómo viene, mira esa hermana, mira esto. Aguas. No creo que tú quieras pertenecer a lo que nos dice en Apocalipsis. Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí van a ir este tipo de personas. Y el diablo que los aconsejaba. Si tú te dejas aconsejar por Satanás, ten cuidado. Entonces, hermanos, nuestra lucha la vamos a tener todos los días. Todos los días. Que me cae gorda la que vende aquí enfrente de mí. No es ella, es Satanás, por medio de esa persona. Y más si andan metidos en el ocultismo, si andan metidos en, hoy en día que está de moda el famoso palo mayumbe, con sus piedras que tienen, que les ponen fruta, que les ponen cosas, que traen sus collares con huesos y todo eso, más. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, en el capítulo 5 y versículo 3, el pecado de Ananías y Zafira no fue avaricia ni retener parte del dinero. Podían decir que sí, en verdad, o no la tierra, y cuánto dar. Su pecado fue mentir a Dios y a su pueblo al decir que dieron todo, pero en realidad se reservaba parte para ellos. Hoy en día podemos verlo en las congregaciones. ¿Sabes cuántos pastores mienten en las congregaciones? ¿Sabes cuántos pastores hacen lo que Ananías y Zafira? Mienten a Dios. Miren, hermanos, tenemos que exponer esto. Pero hay hermanos, pastores, que tienen que darle dinero hasta a sus hijos que no trabajan, pastores. Y eso es algo que está mal. Su pecado de Ananías y Zafira fue mentir a Dios y a su pueblo, al decir que dieron todo, pero no. Y hoy sucede esto hoy en día. Este hecho se juzgó con dureza porque la deshonestidad y la codicia destruyen la iglesia. ¿Sabes cuántas divisiones ha habido aquí en Ixmiquilpan? Por dinero. Varias. La palabra de Dios lo dice. El amor al dinero es raíz de todos los males. Apenas acaba de dividir una iglesia grande, muy grande, aquí en Ixmiquilpan. Todo porque el pastor pidió un aumento salarial, donde le daban cada 8 días 10,000 pesos y quería más dinero. ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas qué tan duro fue con Ananías y Zafira Dios por haber mentido? El juicio que trajo sobre ellos, borrándolos del mapa. Ese fue el pecado, la deshonestidad, la codicia. Destruyeron la iglesia. Y esto impide, hermanos, también que el Espíritu Santo obre con eficacia. Toda mentira es mala, pero cuando mentimos y tratamos de engañar a Dios y a su pueblo en cuanto a nuestras relaciones con Él, destruimos nuestro testimonio cristiano. En serio. Muchas iglesias se han dividido nada más por mentir, por una mentira, y todo por consejo de Satanás. Conflictos internos en la iglesia. Hubo murmuraciones en los griegos contra los hebreos. Vamos a Hechos 6:1. Y eso es algo que pasa hoy en las congregaciones. Hechos 6:1. Si alguien lo puede leer, por favor.
Hechos 6:1. ¿Qué nos dice? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Gracias, hermanos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Yo nunca se me va a olvidar de niño, siempre había una pelea entre los de Sinaí con los de Betel. Siempre. No que nosotros tenemos mejor alabanza, no que nosotros. Yo recuerdo a mi papá escuchar que él decía, no, pues nosotros somos del grupo Belén. Y el otro grupo, ¿cómo se llamaba? Eran dos grupos en el Calvario. Y siempre había esa disputa por el lugar, por darse. O sea, hermanos, no hemos comprendido que somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Pablo lo dijo, yo no soy de Apolos, yo no soy de Atenas, yo soy de Cristo. Y es algo que no hemos entendido. Hoy en día, no, nosotros somos de Cleofas y no necesitamos a nadie. Nosotros somos de Fran y no necesitamos a nadie. Nosotros somos de Javier y no necesitamos a nadie. Una vez, hermanos, intentamos aquí en Ixmiquilpan hacer un evento. ¿Cómo se llama ese evento, Juanpi? Interiglesias. No recuerdo cómo se llama, pero intentamos hacer un evento con todas las congregaciones de aquí. ¿Y sabes cuántos, hermanos, cuántas iglesias o los pastores quisieron participar? ¿Sabes cuántos? Ninguno. ¿Por qué? Porque hay pastores que dicen, tú naciste en esta iglesia y no te puedes ir de esta iglesia, porque si te sales de aquí, Dios te va a castigar. Hermano, las iglesias, las ovejas no son de los pastores, son de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Entonces, hermanos, la iglesia, en inicio de los primeros cristianos, hubo favoritismo y quejas, lo cual obligó a levantar líderes para cuidar la equidad. Otro problema interno se presentó en la iglesia primitiva. Los judíos hebreos, judo-cristianos nativos, hablaban arameo, un idioma semita. Los cristianos de habla griega tal vez eran judíos de otras tierras que se convirtieron en pentecostés. Los cristianos de hablar griego murmuraban sobre el trato injusto hacia sus viudas. Problemas y problemas y problemas. Quiero que entiendas algo, hermano. La iglesia significa problemas. ¿Sí sabías eso? Que la iglesia significa problemas. Quizá este favoritismo no fue internacional, pero se originó por la barrera del idioma. Para resolver el problema, los apóstoles buscaron 7 hombres respetados de habla griega que se encargaran del plan de distribución de alimentos. Otro problema en las iglesias, los alimentos. ¿Te has dado cuenta, hermano, que siempre que hay un convivio en una iglesia hay problemas? Es que esos hermanos no traen y son los que comen más. ¿Sí o no? Y nosotros que somos poquitos trajimos mucho y comieron de todo. ¿Sí o no? Lo mismo pasó en la iglesia primitiva. Es que porque ellos les dieron más y nosotros que trajimos nos hicieron a un lado. Hermanos, ¿cuándo entenderemos esto?
¿Cuándo entenderemos esto? Esto puso punto final al problema y permitió a los apóstoles concentrarse en su ministerio de la enseñanza y a predicar las buenas nuevas acerca de Cristo. Los apóstoles buscaron 7 hombres como líderes, y es por eso que en las congregaciones se ponen líderes, porque el pastor no lo puede hacer solo, pero a veces parece que está solo. Hermanos, vamos a llegar temprano. Todos llegamos bien tarde. Hermanos, vamos a ir a evangelizar. Ah, no, yo no voy porque me da pena. ¿Por qué? Porque allá afuera tengo una vida y aquí tengo otra vida. ¿Cierto o no? Otro problema. En aquella época también hubo falsos maestros y falsas doctrinas como hoy en día. Hoy en día hemos escuchado de verdad, ahorita ya se ha calmado, se ha calmado porque yo escuchaba antes el famoso profeta que viene desde la ciudad de Nicaragua. Una vez me tocó escuchar un falso profeta que lo dijo en una radio, que las lechuzas eran enviados de Satanás. Hermanos, son creación de Dios, ¿cómo van a ser enviados por Satanás? Y que los gatos negros tenían algo en contra de los cristianos. Están mal. Son creación de Dios. ¿Qué tiene que ver un animal con la maldad? Tan solo no vamos tan lejos. La gente, perdón que lo diga así, hermanos, pero la gente tonta que cree en eso, de que metiendo la foto de una persona en el hociquito de un sapo y todavía le cosen al pobre sapo con alambre y así los avientan. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la maldad? Ten cuidado, hermano, en no caer en esto. Porque hay cristianos que le hacen mal a los cristianos haciendo este tipo de porquerías. Y ahí te va. Y esto te va a sorprender. Hay una hermana que bueno, algunos la conocemos. No voy a decir nombres, porque si no. Ella es cristiana de nacimiento. Ella cree en Dios. Ella da discipulado a niños cristianos en escuelas bíblicas, da consejería a niños, y ahí te va. Una vez en un jardín de niños hubo una maestra que estaba practicando brujería. Y el problema fue tan grande el problema, que esta señora ya había perjudicado a muchas maestras. Cuando la corren, mandan a una persona a sacar sus cosas. Cuando sacan las cosas de esta maestra, de esta directora, había un frasquito con sus perfumes hediondos, yo le digo, esos que apestan bien feo, de brujería y todo eso. Y dentro de ese frasco habían unos nombres de todas las maestras que estaban ahí. Y dentro de esos nombres había 2 cristianos. 2 cristianos, entre comillas, porque eso yo no le llamo cristiano. Pues hermanos, del miedo, ¿sabes qué hicieron? Mandaron a una persona por agua bendita. Ahí viene este cuate con su agua bendita, y los primeros en rociarse el agua bendita fueron los 2 cristianos. Siendo una cristiana de nacimiento, dando consejería a niños y echándose agua bendita. ¿Puede más el agua bendita que Cristo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Qué testimonio dio esa persona en ese momento? ¿Cómo crees que quedaron los cristianos por ella en ese momento? ¿Cómo crees que quedaron? Como payasos, como incrédulos. Hubo falsos maestros,
falsas doctrinas. Y hoy en día también hay ese tipo de personas. Hoy en día se practican cosas del budismo en las congregaciones. Hechicería en los altares. Magia en los altares. Ahí te va. Hay un pastor que nosotros tontamente, cuando estábamos ignorantes, y lo digo con pena, mi hijo padecía del pie plano de chiquito. Y eso es algo que se practica mucho en las congregaciones y no deseo que ustedes caigan en esto. Este pastor creo que se llama Gustavo Mejía, algo así. Llegaba y decía: todos los que toquen este pañuelo que traigo aquí van a ser sanos. Ahí vamos, hermanos, hasta los mismos cristianos se peleaban por agarrar ese paño. Y ahí estamos, y nosotros creíamos tontamente en cosas. No, y tu hijo ya es sano, y ponlo a caminar, y ponlo a hacer esto, y ponlo a hacer el otro. Pues mi hijo resulta que está bien amolado de sus patitas porque tiene el pie plano. Brujería. ¿Qué te dice un brujo? Pon esta rama de no sé qué atrás de tu puerta y no te va a pasar nada. Ahí vamos. Es lo mismo, nada más que diferente. De diferente presentación, por así decirlo. Vamos a Hechos 20:29. Y estas son palabras del Señor Jesucristo. Hechos 20:29. Y esto ha pasado mucho en Ixmiquilpan. ¿Y sabes por qué las iglesias están vacías? Por este tipo de personas. Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lo hemos visto. ¿Cuántos hemos sido víctimas de este tipo de personas? Te empiezan a endulzar el oído. Hermano, yo cuando hice esto, yo no tenía nada de dinero, di mi reloj de $3,000 y el Señor saliendo me bendijo con 20 relojes. Y los hermanos: oh, yo quiero que me pase lo mismo. Ahí van a dar su dinero también. Falsos maestros, falsas doctrinas. Amados hermanos, tenemos que entender que desde muy temprano la iglesia fue infiltrada por falsos maestros que desviaban el evangelio como hoy en día. Hermanos, miren, yo soy muy enemigo del evangelio de la prosperidad, porque ellos dicen que entre más des, Dios más te va a bendecir. Mentira. Dice la palabra de Dios que no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nada más. Ahora podemos entender cuando en Mateo 7:15 dice: lobos rapaces, es una expresión original de Jesús, y esta metáfora recalca el peligro extremo que representan los falsos maestros para las iglesias. Otro punto. Una vez me tocó ver a un pastor colombiano de Centroamérica que golpeaba a los hermanos, pero de un trancazote así en su panza, porque decían que iba a sentir el dolores de parto y que ese era el Espíritu Santo y tontería y media. Hay unos hermanos sí no se dejaron y le quiso dar un trancazo al ese disque pastor. Pero imagínate, empezaban a alocarse y hasta las chamaquitas así iban y ¡pum!, le daba así su trancazo. O sea, ¿te imaginas, hermano? ¿Tú crees que de esa manera se va a mover el Espíritu Santo en ti? No se va a mover. Entonces, es ese tipo de lobos rapaces. Otro punto, discusiones entre apóstoles. Hoy en día, discusiones
entre pastores. ¿Sabes cuántas relaciones se han roto por este tipo de cosas? ¿Sabes, hermano? Yo fui una de las personas, te lo digo con todo el amor de Dios, que hubo una ruptura con unas personas cuando yo les dije que tenían llamado de pastor. ¿Sabes cómo me dijeron a mí por decir que yo tenía el llamado de pastor? Con una carcajada burlona. Ja, 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 ja. Tú, pastor, si eres un pobre diablo. Así me dijeron. Yo no dije nada, me agaché, me salí con la cara triste, agachado. Me dolió lo que me dijeron. Y se siente feo. Vamos a Gálatas 2:11. ¿Qué nos dice Gálatas 2:11:1? Dice Gálatas 2:11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Los judaizantes excusaron a Pablo de diluir el evangelio y hacerlo más fácil para que lo aceptaran los gentiles. Al mismo tiempo, Pablo acusó a los judaizantes de anular la verdad del evangelio, agregándole condiciones a esta. La base de la salvación fue el tema. ¿Se obtiene la salvación por medio de Cristo solamente o se alcanza por medio de Cristo y demás se adhiere a la ley? Fueron las preguntas que ellos hicieron. El argumento emergido cuando Pedro, Pablo, los judaizantes y algunos de los cristianos gentiles se juntaron en Antioquía para disfrutar de la comida juntos. Pedro probablemente pensó que manteniéndose lejos de los gentiles promoviera armonía. Él no quería ofender a Santiago y a los cristianos judíos. Santiago tenía una posición muy prominente y presidió el concilio de Jerusalén. Pero Pablo criticó la acción de Pedro de haber violado el evangelio. Al reunirse Pedro con los judaizantes, de forma implícita, apoyaba su declaración de Cristo. No era suficiente, que Cristo no era suficiente para ofrecer salvación. Hacer concesiones es un elemento importante para llevar el bien con otros, pero nunca deberíamos comprometer la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros sentimos que debemos cambiar nuestras creencias cristianas para estar de acuerdo con nuestros acompañantes, caminamos en un terreno peligroso. Hoy en día a muchos cristianos les pasa esto. Para quedar bien con el compadre, con la comadre, vamos a una fiesta. Es que tengo que pertenecer al grupo de mis amigos. Y si no me tomo una cerveza con ellos, no me van a dar el apoyo que quiero. Apoyo económico, apoyo político. ¿Y sabes cuál es lo triste en esto? Que entran pastores. Éntrale, aquí nadie nos ve. Nunca se me va a olvidar cuando un día fuimos por unas bocinas a la Ciudad de México y un pastor, yo me sorprendí. Y fue cuando dije, se me cayó todo el concepto que tenía de esas personas. Un pastor albureándose con sus hijos. Un pastor albureándose, diciéndose groserías, diciéndose cosas. Y dije, ¿es en serio lo que estoy viendo?
Yo me sorprendí. Y entre esos iba un hermano de esos que tienen un pie en la iglesia y 2 pies afuera de la iglesia. Yo me sorprendí. Amados hermanos, aunque Pedro fue un líder de la iglesia, actuó como un hipócrita. Él sabía lo que había de hacer, pero se dejó llevar por el temor de lo que pudieran pensar Santiago y los otros apóstoles. Ahora dice en Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo. Entonces Pablo sabía que tenía que enfrentarse a Pedro antes de que sus acciones dañaran la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han defendido la sana doctrina? ¿Cuántos hemos defendido la sana doctrina? No lo hacemos. No defendemos la sana doctrina. Nos dejamos llevar. Es que dice el hermano que fue a dar tantos miles de pesos y sanó. Hermano, Dios no actúa así. Por lo tanto, Pablo frenó públicamente a Pedro, sin embargo, que no fue a los otros líderes. Hay un pastor, no sé si lo han visto en las redes sociales. ¿Cómo se llama este? Que tiene su pelo blanco, que es de la prosperidad. Que le hace con su saco así y según se caen todas las personas. Se me fue el nombre de este falso pastor. Hace poquito tuvo un evento en un lugar grande. Y hubo un joven que se acercó a él y lo encaró. Y le dijo con bases bíblicas todo lo mal que estaba haciendo. ¿Y sabes qué le hicieron al joven? Lo mandaron callar y lo sacaron de ahí. Tristemente así es. Tristemente. Hace poquito podemos ver en las redes sociales a un pastor de renombre de aquí de Ixmiquilpan. Lo subieron en una publicación con Claudia Sheinbaum. Ahí está la foto. El pastor Alejandro de aquí de Ixmiquilpan. Haciendo el pastor que subió esta publicación haciendo como que entendieras que no necesitas mezclarte con la política, que no necesitas meter a tu congregación con la política para estar ahí, para obtener lo que quieres. Tristemente así es. Otro punto. Entonces, ya es el último. ¿Qué tenía de especial la iglesia primitiva? Si toda la vida eran problemas y problemas y problemas, ¿qué tenía de especial? ¿Sabes, amada iglesia? A pesar de todo, había gracia, poder, amor y verdad. Eran generosos, serviciales, estaban llenos del Espíritu Santo, predicaban con valentía. Ellos estaban dispuestos a morir por Cristo. Si hoy entrara alguien con una metralleta y algo y te dijera, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Qué dirías? Tal vez ahorita me dirías que sí. ¿Cuántos vieron el video que les envié al grupo de los cristianos? ¿Sí lo vieron o no? ¿No estás en el grupo? Te voy a meter al grupo, pásame tu número. Levanten su mano, ¿quién vio el video? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué les pareció? Es la realidad, hermanos. ¿Cuántos quieren ser evangelistas? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren ser evangelistas? Levanten su mano. ¿Quiénes quieren ir a predicar el evangelio? Nadie. Porque les iba a dar un viaje a Corea del Norte, a ver si de veras
quieren ser evangelistas. Hermanos, miren, un día voy a invitar al pastor Oscar Belueta a que venga a predicar aquí, y que él nos diga, él es uno de los líderes a nivel nacional de que van a evangelizar a Corea del Norte, y él te platica unos testimonios, es de la Iglesia Bautista de Pachuca, pero te platica unos testimonios que de verdad no los creerías cuando los escuchas. Cómo Dios obra en esos momentos. ¿Y sabes cuáles? Ellos no llevan maletas de ropa, cuando van a Corea del Norte. Llevan maletas, pero con Biblias. Y ahí te voy a platicar uno de los testimonios que él nos platicó. Dice que una vez iban entrando a Corea del Norte, y en ese momento, lógico, somos seres humanos, nos ganan los nervios, sabiendo que te van a matar, por si te cachan con Biblias. Dice que iban todos y había 2 personas adelante de él. Cuando ya les tocaba, en ese momento, las máquinas donde pasan las maletas en los aeropuertos para checar si traes lo que traigas, se volvieron locas, se paralizaron, y que los detuvieron un momento, dice, vamos a revisar cosas por cosas. En ese momento dice el pastor que el sudor ya lo traían hasta por todos lados, cuando los iban a empezar a revisar. En eso, la multitud de gente que quería entrar a Corea, visitantes, se amontonaron. Dice, se empezaron a amontonar. En ese momento nos dijeron, rápido, agarren sus cosas y pásense. Dice, pastor, dice, terminando de pasar nosotros, dice, se volvieron a activar las máquinas. Fue algo sorprendente. Y cosas como esas que a veces nos parecería a nosotros ridículo o cosas así, pero tan solo el hecho, hermanos, de ir a predicar a Corea del Norte, uno de los primeros lugares en todo el mundo donde no quieren a los cristianos, es tener valor. Es tener valor. Ahora, hermanos, yo quiero decirte esto. La iglesia primitiva no fue perfecta, pero fue sincera y comprometida. Entendamos, amada iglesia, que no necesitamos copiar una imagen idealizada. Necesitamos recuperar su esencia, es decir, una iglesia cristocéntrica. La iglesia primitiva no fue una fantasía, fue real, humana, poderosa, pero fue por medio del Espíritu Santo. Y tú, estimado hermano, ¿estás dispuesto a ser parte de esta iglesia? ¿Estás dispuesto a ser parte de esta iglesia? Que sea guiada por el Espíritu Santo. Levanta tu mano si estás dispuesto. Yo estoy dispuesto. Levanta tu mano si estás dispuesto. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Y por último, quiero que me acompañes a Hechos 2, 43. Y es uno de los textos en la Biblia que me impresionan tanto. Porque acuérdense que en Hechos menciona toda la iglesia primitiva. Hechos 2, 43 al 47 lo vamos a leer. Quiero que lo vayas siguiendo con tu mirada. Dice Hechos 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común
todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ojo con este versículo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjate lo que dice al último: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tú perteneces a ese grupo. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No por venir a la iglesia, sino por esa disposición que tienes de servir a Dios, de amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres pertenecer a ese tipo de iglesia? Pues vete a la oración, unánimes en oración. ¿Quieres pertenecer a ese grupo, a ese tipo de iglesia? Ora en tu casa, hazlo con tus hijos, hazlo con tu esposa, hazlo con tu esposo. Enséñales un versículo de la Biblia a tus hijos. Cuando se van a dormir, sí, ya, sácate a dormir, vete a dormir. No, hermano, no hagas eso. Hay un versículo que te recomiendo que le enseñes a tus hijos, y es Salmos 4:8. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es que lo recites, enséñaselo a tus hijos. Ora con ellos, enséñales un texto de la Biblia, enséñales una historia de la Biblia. No le compres celular, no les compres tablet, cómprales una Biblia de niños. Hay Biblia de niños. Hay Biblia de niños ahora para colorear, hay Biblia de niños con dibujitos para que entiendan. Date un tiempo. Así como nos damos tiempo de estar en el celular, en el trabajo, le invertimos tanto tiempo, a veces no le invertimos a nuestros hijos.